Sí, gloria a Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por el privilegio que Él me da de estar en esta noche aquí. Les pido de antemano disculpen porque quizá de repente me va a agarrar, ando un poco afectada de la garganta, pero creo que el Señor es fiel. Y yo le dije, desde el domingo he estado bastante afectada y todavía el día de ayer le decía yo, Señor, tú sabes que yo tengo un compromiso y lo tengo contigo. Y aun cuando el enemigo quisiera tapar nuestros labios para que nosotros no proclamemos tu palabra, Señor, yo sé en quién he creído. Y doy gracias al Señor porque Él me tiene aquí en esta noche. Y doy gracias por la vida de cada uno de ustedes que tomó a bien también el estar en este lugar. Dice su palabra que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Y qué bueno que hemos elegido el estar en este lugar. En esta noche vamos a estar, todavía seguimos en la unidad número 2 y vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 14. Nuestro tema de esta noche es el camino al Padre. Nuestra verdad central dice, los creyentes disfrutamos de libertad y comunión con Dios por medio de su Hijo. Nuestro versículo clave dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta enseñanza vamos a estar, como siempre, estudiando 3 puntos que son bastante interesantes. Nuestro punto número 1 dice, Jesús es el camino. Nuestro punto número 2, Jesús revela al Padre. Y nuestro punto número 3, Jesús promete el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Creo que a lo largo de la vida, todos como seres humanos, ¿verdad? Hemos recorrido diferentes caminos. Para llegar a este país, tuvimos que tomar un camino, ¿verdad? Y los que son nacidos en provincia, en pueblos, creo que todos sabemos que para movernos en nuestro lugar de origen, para ir a diferentes lugares, a la escuela, a la tienda, al molino, al río, siempre tenemos que buscar el camino que nos lleva, ¿verdad?, a aquel lugar. Conocer el camino, dice, es importante conocer los caminos. Creo que esta noche, usted y yo estamos aquí porque sabíamos y conocemos el camino para llegar a este lugar, ¿verdad? Y es la importancia de conocer el camino. El punto número 1 dice, nos muestra, dice que Jesús es el camino. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 14 del libro de San Juan. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. El versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Aquí podemos ver que quien está hablando estas palabras, Juan las escribió, pero quien está hablando es Jesús, ¿verdad? Pero ¿a quién les está hablando? ¿A quién está dirigiendo él estas palabras? ¿A quién está diciendo que no se turbe su corazón? A nosotros. A los discípulos. En el capítulo 13 de San Juan también, en el verso 33, Jesús le dice también a sus discípulos, hijitos, dice, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús les venía anunciando que Él se iba a ir. Y pareciera ser que esta noticia no los tenía perturbados, los tenía tristes, acongojados. Jesús debe de haber visto su rostro, sus semblantes, para poderles decir estas palabras, ¿verdad? Porque le dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué? Porque Él era Dios, ¿verdad? Y en los capítulos anteriores Dios se los había
dicho de muchas maneras, pero creo que ellos hasta el momento no entendían, seguían sin entender que realmente Él era Dios con nosotros, el Verbo encarnado. Por eso Él aquí les dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed en mí, crean en mí. Tantas veces que el Señor se los había dicho, pero pareciera ser que ellos no alcanzaban a entender. Este capítulo comienza, dice, con Jesús hablando con sus discípulos, y como podemos ver, Él les dice que no se turbe su corazón, porque el Señor Jesús les dice eso. Ya lo vimos por qué. Dice, la noticia que Él les había dado los tenía perturbados. A pesar de que en esos momentos ellos no entendían la noticia de que Jesús se iría de entre ellos, el Señor quería que ellos vieran esto como algo bueno. ¿Por qué? Porque Él tenía que irse. Ya el Señor Jesucristo, ya nuestro amado Salvador, había venido a cumplir la misión para lo cual había sido enviado, ¿verdad? Y ya la había cumplido. Entonces Él por eso los estaba preparando, porque Él tenía que irse. Él no era de este mundo. Su lugar está donde todos sabemos. Amén. Dice, el Señor quería que ellos vieran esto como algo bueno. Aunque Jesús estaba a punto de irse, Él quería que ellos no estuvieran tristes ni preocupados, sino que pusieran su confianza en Él, que creyeran en Él así como creían en el Padre. Eso era lo que Él les recalcaba y les estaba insistiendo y diciendo constantemente. En el verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire qué hermoso la palabra, ¿verdad? Nadie mejor que Jesús para saber lo que había en la casa de su Padre. Pues de allá venía, ¿verdad? Al estar analizando y estudiando esta palabra, este versículo, yo no sé si a usted le ha pasado, mi mente, yo decía, oh Señor, el solo imaginar cómo son esas moradas nos debe de motivar a no desmayar y a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo pienso que eso, hermanos, no se compara a nada de lo que aquí en la tierra hay. Aquí podemos ver que la realeza y las grandes personalidades que tienen mucho dinero poseen mansiones lujosas, castillos, cosas extravagantes, ¿verdad? Sí. Pero lo que el Señor tiene para nosotros es mucho mejor, porque la palabra habla y se refiere, dice que la Nueva Jerusalén es calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, y yo digo, imagínense cómo son esas habitaciones. Y el Señor ahí va a preparar una para cada uno de nosotros. Entonces, eso nos debe de motivar y nos debe de tener alegres, contentos y esforzarnos cada día, ¿verdad? Por vivir obedeciendo a Dios. ¿Para qué? Para que un día podamos ir a disfrutar de esa morada. Porque no va a ser para cualquiera, sino que va a ser para los que se hagan acreedores y merecedores de ella. Dice él, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. O sea, si es que no hubiera nada, él lo habría hecho saber. Pero si él lo está diciendo, es que es real, es que es verdadero, es que existe. Entonces dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y dice Jesús, comienza a darles una descripción de lo que había en la casa de su Padre. Él les dice que hay muchas moradas, y quién mejor que él para saber lo que hay en la casa de su Padre. Pues recordemos que él y el Padre son uno solo. Él les dice que tenía que ir a donde su Padre a preparar un lugar para todos nosotros. En ese momento se los dijo a ellos, pero sabemos que esta palabra es para nosotros también, ¿verdad? El verso 3 nos dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí podemos encontrar y podemos ver que hay una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Dices, y si me fuere, sabemos que Él se fue.
porque tenía que irse. Pero Él volverá, porque aquí lo está diciendo y lo está prometiendo. Dice, volveré, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto nos debe, hermanos, de animar, nos debe de poner alegres, contentos, el saber que un día nuestro amado Salvador volverá por su pueblo. Él viene, y yo creo que viene pronto, porque si nos ponemos a mirar, cada vez su venida se acerca más. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor y nos daremos cuenta que los tiempos se están cumpliendo y que su venida cada vez está más cerca, y cada vez se acerca más de que se cumpla esta promesa que Él dio, de que Él va a venir para tomarnos, dice, y llevarnos con Él. Como podemos ver en este verso, Jesús hace una maravillosa promesa. Primeramente les dice, si me fuere y os prepararé lugar una vez más. Él recalca lo que ya les había dicho en el verso 2. Pero aquí viene la promesa, y es que Él promete volver otra vez. ¿Y para qué promete volver? Pues dice que para tomarnos y llevarnos con Él, y para que donde Él esté, nosotros también podamos estar con Él. Esto es maravilloso para nosotros como hijos de Dios. En el versículo 4 podemos ver y dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Él les está afirmando, dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Pero aquí podemos ver que hay uno de ellos que es el que le contesta, y es Tomás. En el verso 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo pienso que cuando Tomás le dice al Señor esto, el Señor debe haber dicho, tanto tiempo estoy con ustedes, tanto tiempo hemos caminado juntos y aún no han entendido quién soy yo, ¿verdad? Pero así era nuestro amado Señor. Dice, aquí vemos cómo nuestro amado Jesús le dice en el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos cómo nuestro amado Jesús le está diciendo que Él es el camino. Él le está asegurando, yo soy el camino, Tomás. Y si tú vienes y andas conmigo, andas por mí, no te vas a perder. Vas a estar en el camino correcto. Le está diciendo a todos, mírenme bien, yo soy el camino, el único camino, no hay otro, no hay otro. Queremos llegar un día a disfrutar de esas moradas que Él fue a preparar, tenemos que estar en el camino correcto, que es Jesús, porque no hay otro. No hay otro que pueda conducirnos al Padre, solo Él. Dice, y soy la única verdad, no hay otra verdad. Él es la verdad. Pero también les dice, yo soy la vida. Sabemos que cuando nosotros vivimos apegados a Él, estamos en la vida. Quien se separa de Jesús, dice, entra al territorio de la muerte. Porque estar separado de Jesús es estar en el territorio de la muerte. ¿Quieres mantenerte en la vida? No te separes de Jesús. Mantente unido a Él. Porque si no, estamos en problemas. Dice que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y termina diciéndoles en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nuevamente les vuelve a decir, yo soy, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí, yo soy el Dios al que ustedes quieren conocer. Dice el verso 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Seguían insistiendo, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo Jesús revela al Padre. El versículo 8 nos está diciendo cómo Felipe le está pidiendo a Jesús que les muestre al Padre. Que
Pareciera ser, dice, que estas palabras no agradaron mucho al Señor Jesús, pues que mire cómo él le responde a Felipe, como si le quisiera hacer entender que era el Padre. Es por eso que le dice el verso 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como que todas estas palabras están con signos de interrogación. Entonces, a mi manera de pensar, yo digo, el Señor debe haber dicho, todavía no acaban de comprender, no acaban de entender. Tanto he andado con ustedes, les he mostrado, les he enseñado y siguen ciegos, siguen sin saber y sin ver quién realmente soy yo. Quieren que yo les muestre al Padre y el Padre está entre ellos. Pero bueno, así somos los seres humanos. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros verdaderamente podamos ver a través de la palabra, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos entender y comprender todo lo que el Señor nos quiere revelar a través de la palabra. Amén, aleluya. Sí. Dice, Dios había hecho muchos milagros, sanidades, señales, prodigios en medio de ellos. Dice el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Siempre Jesús sujetándose a la autoridad del Padre, ¿verdad? Dándole la gloria al Padre como hijo obediente que Él era. Dice así, aún así no habían entendido que todo lo que habían visto a través de Jesús era como mirar al Padre. Le dice Jesús, ahora tú vienes a decirme, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús reprendió con ternura a Felipe por su falta de comprensión. Porque Jesús creía que después de todo el tiempo que los discípulos habían pasado junto a él y de todas las enseñanzas y todas las obras que él había hecho, la verdad debía de ser evidente para ellos. O sea, no tendrían por qué haber andado preguntando y queriendo que Jesús les mostrara al Padre. Jesús quería que ellos entendieran que ver y conocerlo a Él era ver y conocer al Padre. Pues todo lo que Jesús hacía y decía brotaba de su relación íntima con el Padre. Es posible que a la gente le cueste trabajo creer en Jesús solo por escuchar el Evangelio, pero las obras sobrenaturales hechas en su nombre pueden servir de evidencia a favor de lo que el Evangelio proclama acerca de Jesús y guiar a las personas a creer en Jesús y a tener fe en Él. Hay unas citas, te voy a pedir a mano Jesús si me las puede, me puede ayudar a leerlas, en Hechos capítulo 8, versos 5 al 8. Sí, por favor, hermano. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Gracias, hermano. Ahí está como el Señor, aquí es quien está escribiendo es Lucas, ¿verdad? Pero él está diciendo también cómo Felipe, después de que fue poseído por el Espíritu Santo, cómo él iba predicando ya el Evangelio y cómo iba haciendo señales y prodigios. Jesús exhortó a sus seguidores a creer en él, de manera que ellos también pudieran hacer las obras que él había hecho. Pero no solo eso, sino que él les dijo
que harían obras aún mayores que las que él hacía. Y esto de mayores no quiere decir que serían obras más poderosas, sino mayores obras, más obras, mucho más obras de las que Jesús realizó aquí en la tierra. Dice el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Aquí está lo que yo les decía. También en 1 Corintios 2, del verso 4 al verso 5, si alguien puede darle lectura. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gracias, hermano. Ahí está nuevamente aquí es Pablo hablándole a los corintios, ¿verdad? Como él se expresa y como les dice, todo lo que yo he hablado no es por la sabiduría del hombre, sino por lo que Dios da. Dice, hasta hoy se siguen haciendo todo este tipo de obras, señales y milagros en el pueblo de Dios, a toda la gente que Dios elige y usa, pueden hacer. Todavía hay milagros que Dios sigue haciendo hasta este día. Así es. En el versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús les dice que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, Él lo haría para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Y concluye en el versículo 14 diciendo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Las oraciones de los hijos de Dios que buscan glorificar al Padre son poderosas y eficaces. Y eso lo vemos en Santiago, capítulo 5, dice que oremos unos por otros, dice, para que seáis sanados, y que la oración eficaz del justo puede mucho. Así es de que las oraciones de nosotros deben de ser de esa manera. Deben de buscar glorificar a Dios, no exaltarnos a nosotros, sino glorificar a nuestro Padre Celestial. Así que mientras oramos, dice, es importante recordar que nuestras oraciones no deben de estar centradas en nosotros mismos, sino que deben centrarse en Dios, buscando siempre hacer su voluntad. Como cristianos podemos realizar obras que lleven a otros a la fe en Jesús y que glorifiquen a Dios. Creo que es bastante importante el que tomemos en cuenta estas recomendaciones, ¿verdad? De que al tiempo de que nosotros oramos, tenemos que dar toda la gloria al Señor. Es lo que debemos de buscar siempre, es que Él sea exaltado y que Él sea glorificado. Dice, hay un versículo que decía Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que Él crezca, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacernos invisibles para que Él surja y Él sea el que reciba toda la honra y toda la gloria. Pueden comentar, hermanos, si tienen algo para comentar, hay tiempo, es una enseñanza y creo que todos podemos aprender de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Aleluya. Vamos bien. Bueno, entonces vamos a acabar pronto. Aleluya. Sí, porque dice, nuestro punto número 3 dice, Jesús promete el Espíritu Santo. Vamos a estar del verso 15 al verso 31. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren qué interesante. O sea que, ¿cómo es que nosotros podemos demostrar
nuestro amor a Dios. Nos debe o sea, esto nos debe de quedar grabado, ¿verdad? Debemos de grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque no podemos decir que amamos a Dios y no lo obedecemos. Y no guardamos. ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Dónde están sus mandamientos? Aquí en la palabra. Este bendito libro es un instructivo, es un manual. Así como cuando usted compra un electrónico, ¿verdad? Cuando usted abre esa caja, lo primero que aparece que es un manual de instrucciones. Cómo usted debe de usar ese aparato, cómo lo debe de armar, todo. Nosotros como seres humanos, cuando Dios nos creó, también nos puso un instructivo, un manual. Si usted quiere funcionar bien, tiene que leer el instructivo, porque si no lo lee, corremos el riesgo de no funcionar bien. Entonces, es bien importante que nos apeguemos al instructivo, que sigamos las reglas, que sigamos todos los requisitos que este instructivo encierra para nuestras vidas. El Señor no lo hizo nada más porque sí. Él lo hizo porque Él nos conoce. Y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Conoce todo. Dice que nuestros pensamientos no le son ocultos a Él. Entonces Él, sabiendo nuestra naturaleza, dice, necesitan algo para ser instruidos. Amén, para enseñar. Él nos enseña a través de su palabra cómo es que debemos de vivir. Cómo es que un cristiano debe de vivir una vida que agrade al Señor. Amén. Entonces, usted quiere saber cómo debe de vivir, vaya al manual. Busquen el instructivo, que es lo que Dios le dice. La evidencia de que amamos a Jesús es que lo obedecemos al guardar sus mandamientos. Aquí podemos ver cómo Jesús les dice que Él rogaría al Padre para que nos diera otro consolador. Y eso lo dice el verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por un tiempo, ¿verdad? Oh no, dice para siempre, para siempre. Eso de otro consolador, pensando y meditando y digo, ¿por qué otro? Bueno, porque el que era el consolador en ese momento era Él, y Él se iba a ir. Y hace la promesa y dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No solamente por un tiempo. Esta promesa del Espíritu Santo, que es la promesa, dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esta misma promesa la describe Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, cuando Jesús iba a ascender ya al cielo, antes de la ascensión, dice, y estando todos juntos, todos los discípulos estaban ahí juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús hablando les está diciendo, no se muevan de aquí, tienen que esperar en este lugar. Yo me voy a ir, pero ustedes tienen que permanecer aquí reunidos. Y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho eso, dice, Él fue quitado de ellos, ¿verdad? Dice, Él mandaría otro consolador, el cual estaría con vosotros para siempre. No necesitamos apoyarnos en nuestras propias fuerzas para obedecer a Jesús, ya que Él nos ha prometido la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el consolador
es nuestro abogado, es el que se encarga de estar con nosotros para asistirnos en todo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, a esa verdad que es Jesús. Jesús es esa verdad. El Espíritu Santo que mora en la vida de los creyentes es el que nos da la seguridad de que no estamos solos. Veamos qué nos dice el versículo 18. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él está prometiendo que no iba a dejarlos solos. Digo, y esta palabra se la dio a los discípulos, pero esta palabra es para usted y para mí también. Él ha prometido que no nos dejará huérfanos, que Él estará todos los días con nosotros. Pero esto es siempre y cuando nosotros queramos, ¿verdad? Que Él esté con nosotros, porque Él puede querer, pero si nosotros no queremos, Él no trabaja a la fuerza. Así es. Él quiere voluntad. Amén. Él quiere que nosotros determinemos abrir nuestro corazón y decirle: aquí estás, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Jesús prometió que no dejaría huérfanos a sus discípulos, y esa promesa es también para nosotros, pues somos discípulos de Él. Después de su muerte y resurrección, se presentó ante ellos durante unos días antes de su ascensión, pero después de su ascensión sería cuando vendría a ellos el Espíritu Santo. Y esta promesa la vemos cumplida también en el libro de Hechos, capítulo 2. El versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero lo que me gusta ver de esta palabra es que dice que estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Cuando esto sucedió el día de Pentecostés, no era que se habían dispersado, sino que ellos obedecieron a Jesús, se quedaron en ese aposento alto esperando ser llenos del Espíritu Santo, esperando que la promesa que Él les había hecho se cumpliera. Y vemos que se cumplió. Dice: una vez que los discípulos experimentaron por sí mismos la realidad de su resurrección, tendrían una nueva seguridad con respecto a la vida eterna que Él les había prometido y a la relación que Él había venido a establecer entre los que creen en Él y entre el Padre Celestial. Y esa relación es confirmada por nuestra obediencia a los mandamientos que Él nos ha enseñado. En los versículos 24 y 25 se explica de forma más amplia lo importante que es la obediencia. Los discípulos de Jesús manifestamos nuestro amor a Él con nuestra obediencia. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Eran las últimas recomendaciones que Él estaba haciéndole a sus discípulos antes de partir, antes de irse de este mundo. La verdad es que el amor y la obediencia van de la mano, así como en la epístola de Santiago, capítulo 2, 14 al 26, se nos enseña que la fe sin obras es una fe muerta. Así también no podemos decir que amamos a Dios y no obedecemos su palabra. Por eso es que Él dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de demostrarle nuestro amor, obedeciéndolo. En los versículos 25 y 26, Jesús les vuelve a mencionar que su partida está cercana y les dice que les enviará el Espíritu Santo después de haberse ido. Y les dice todo lo que el Espíritu Santo se encargaría de hacer. Primeramente, Él les enseñaría todas las cosas que ellos tendrían que aprender. Dice, es los versículos que ya les había leído. El verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy.
No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nuevamente les vuelve a decir, no se turbe vuestro corazón. Inicia con esto y termina, concluye con lo mismo, ¿verdad? Porque el verso 1 le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí también. Y aquí nuevamente les vuelve a decir, pero aquí les está diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no se las da como la da el mundo, sino que es la paz que Cristo da, es una paz verdadera, es una paz que se puede sentir, no es pasajera. Y les dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Lo que les comentaba en un principio, lo que el Señor esperaba es que cuando Él les decía que Él se tenía que ir, ellos recibieran esta noticia no con tristeza, sino con gozo. ¿Por qué? Porque había una esperanza. Él tenía que irse porque Él ya había cumplido su propósito aquí en la tierra. Ya había cumplido lo que el Padre le había encomendado venir a hacer, ¿verdad? Y tenía que regresar al Padre. Pero no era que se iba y los dejaba a la deriva, sino que Él estaba prometiendo. Él les estaba dando una promesa. Y lo que Él esperaba de ellos era que ellos recibieran esta noticia con gozo, con regocijo. Mas sin embargo vemos que ellos estaban turbados, estaban tristes, estaban acongojados. Y Él al verlos por ellos les dice, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Pues crean en mí. No tienen por qué estar así. Dice que el Espíritu Santo se encargaría de hacer primeramente el enseñarles. Les enseñaría todas las cosas que ellos tendrían que aprender. Pero también les dice que Él les recordaría todas las cosas que Jesús les había enseñado. O sea que esa iba a ser la labor del Espíritu Santo al venir a ellos, ¿verdad? Enseñarles y recordarles. ¿Por qué? Porque el Señor enfatizaría estas palabras. Yo digo, bueno, fueron tantas las cosas que el Señor les enseñó, tantas las cosas que Jesús dijo, que quizás sería imposible que todas quedaran grabadas, ¿verdad? En su mente. Y por eso dice, el Espíritu Santo va a venir para recordarles todo lo que yo les he dicho. Y yo creo que es a través de ese recordatorio que se pudieron haber escrito todos estos libros. Porque dice que la palabra ha sido escrita por hombres, pero hombres que han sido inspirados. O sea que por inspiración divina. Dice, Jesús les había enseñado, recordemos que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchas cosas, tantas que era imposible que todo quedara grabado en la mente de sus discípulos. Así es de que Él por eso les dice que el Espíritu Santo se iba a encargar de seguirles enseñando, porque el Espíritu Santo sigue enseñando, ¿verdad? Nos sigue capacitando. Dice, es que fueron tantos milagros, maravillas, prodigios, señales, sanidades y hermosas enseñanzas que Él les había dado, que era necesario que ellos las tuvieran siempre presentes, pero también que las pudieran plasmar, las pudieran escribir. ¿Para qué? Para que los demás de ese modo pudiéramos conocer. ¿De qué manera nosotros hemos conocido a Jesús? A través de la palabra, a través de lo que fue escrito. Y si esto no hubiera sido escrito, pues no sé dónde estaríamos. No conoceríamos nada acerca de Jesús. Dice, tendrían que plasmarlas para que todo el mundo supiera y conociera acerca de Jesús. Es por eso que les dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre, se encargaría de enseñarles y recordarles todas las cosas. Es maravilloso saber que es el mismo Espíritu Santo quien hoy día sigue haciendo la misma labor en nuestras vidas. Y vemos cómo la promesa de Jesús a sus discípulos se cumplió al pie de la letra. Y esto está registrado, como ya les leí en el capítulo 2 de Hechos, después de que Jesús ascendió al cielo. Podemos ver que las palabras que Jesús les dice a sus discípulos antes de irse, pero algo que a mí me gustó,
Es lo que dice el verso 8. Y es aquí donde les da la promesa que recibirían poder cuando hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo. Esa promesa se sigue cumpliendo hasta el día de hoy en nuestras vidas, pues también nosotros somos discípulos de Cristo. Y ese mismo poder que ellos recibieron el día de Pentecostés, ahí en el aposento alto, nos es dado a nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Efesios 1:13 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, dice, fuimos sellados. Y lo que está sellado tiene título de propiedad. Somos propiedad, Amén, gloria a Dios. de nuestro amado Salvador. Amén, amén, amén. Y solamente que nosotros querramos perder esa bendición, la podemos perder. Pero si nosotros sabemos que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Gracias, No porque la merecíamos, sino por la gracia de Dios. Tenemos que cuidar, tenemos que mantenernos ahí, aferrados a Cristo para no perder. Dice, hay varias cosas que el Espíritu Santo nos da y hace en nuestras vidas. Primeramente dice que nos da poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué nos da el poder? Pues para hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer, ¿verdad? Porque si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, creo que no podríamos hacer nada. Pero también nos enseña todas las cosas que necesitamos saber. También nos recuerda todo lo que el Señor Jesús había dicho y nos sigue recordando a través de la palabra lo que el Señor quiere que sepamos y que hagamos. Nos guía a toda verdad. También de eso se encarga el Espíritu Santo. Intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, así lo dice Romanos 8:26. Él también escudriña los corazones y también nos redarguye de pecado. Son algunas de las cosas que el Espíritu Santo se encarga de hacer en nosotros y por nosotros. En el versículo 28 dice, Jesús sigue preparando a sus discípulos para los difíciles acontecimientos que sucederían después. Dice la palabra, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis y os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Aquí les estaba él ya dando las últimas encomiendas antes de él irse. Dice, él les recomienda todo esto después de que él se fuera. Dice, así podrían mantenerse firmes en la fe, ¿verdad? Porque iban a venir, y lo vemos, después de que la iglesia fue fundada, empezó la persecución. Ellos tuvieron que padecer, tuvieron que sufrir. De hecho, casi todos ellos, a excepción de Juan, que creo que es el que murió anciano ya, no tuvieron una muerte bonita. Todos murieron de diferentes maneras, pero muertes feas, ¿verdad? Siendo los siervos del Altísimo, siendo esos hombres aguerridos que no paraban de hablar y de predicar el Evangelio, murieron por causa de Cristo. Pero lo hicieron con amor, estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Señor. Dice, como seguidores de Cristo, usted y yo no estamos solos. Contamos con la presencia del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, y Él nos enseña, nos guía y nos da poder para que podamos llevar a cabo todo aquello que el Señor nos manda hacer. Amén. Concluyo con esto. Dice, hoy día Dios habita en los corazones y las vidas de todos aquellos que ponen su fe en su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios 12:13, Pablo escribió diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En 1 de Juan 4:13, el apóstol escribió diciendo: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nuevamente hace mención. Y en Romanos 8:9 encontramos algo que quizá no suene muy, para algunos, ¿verdad? No muy agradable, pero que es la verdad. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si el Espíritu Santo no está en ti, pues no digas que eres de Cristo. Sabemos que pertenecemos a Cristo porque su Espíritu habita en nosotros. Somos llenos del Espíritu de Dios en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. A partir de ese momento comenzamos nuestro andar cristiano. Y a medida que vamos caminando con Cristo, vamos creciendo y aprendiendo más y más de Dios, de su carácter, de su presencia dentro de nosotros, a través de su Espíritu. Y cuanto más sabemos acerca de Él y más lo amamos y lo obedecemos, más aprendemos a vivir la vida en toda su plenitud. Así que no tenemos por qué seguir viviendo turbados, tristes, angustiados o preocupados, pues sabemos que tenemos a alguien que se preocupa por nosotros y que nos dice que Él es el camino al Padre. Y Él mismo se encargó de revelarnos al Padre. Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por último, Él prometió que enviaría al Espíritu Santo para que estuviese con nosotros para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Esa ha Dios. sido la enseñanza de Señor.